El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Espero que se encuentren muy bien, ya casi a mediados de semana, está finalizando el primer mes del año 2024 y pues nosotros iniciando con, pues trayendo temas interesantes de enfermedades de alta especialidad y pues el día de hoy no es la excepción. Vamos a hablar de un tema que se le tiene que dar demasiada difusión, a lo cual actualmente se ha estado tocando o en la actualidad se ha estado haciendo conciencia acerca de las enfermedades de transmisión sexual, una de las más sonadas actualmente. Estamos hablando del VIH y para ello tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Jaime Eugenio Espinosa Mora. Él cuenta con la especialidad de infectología y consulta con nosotros aquí en Cap Medical. Muy buenas tardes, doctor, por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí para hablar de algo que nos apasiona a todos los que nos dedicamos a esto de la infectología y que evidentemente tiene que ser algo que se le tiene que dar difusión para tratar de, pues prácticamente informar a a la población, a la sociedad de todo lo que conlleva, riesgos, tratamientos, maneras de transmisión y sobre todo quitar todos los mitos, que para eso estamos aquí. Exactamente. Sí, no, principalmente por el tema de los mitos, ¿no? Si bien aquí en este espacio le comento, hemos estado hablando de padecimientos oncológicos, hemos estado hablando de igual manera de enfermedades reumatológicas, algún tipo de leucemia, pero precisamente en este tipo de temas o enfermedades es donde sentimos que también se tiene que estar haciendo pues difusión, ¿no? Y más en la actualidad, donde pensamos que a veces uno es inmune, pero pues existen situaciones donde uno se tiene que proteger 100%, ¿no? Dob, antes de iniciar en el tema como tal, me gustaría que se presentara con el público. Aquí hemos presentado, como le menciono, variedad de especialistas, em, pero pues igual la gente a veces no está familiarizada con este tipo de especialidades. ¿Qué viene siendo más que nada un infectólogo? ¿A qué se dedican 100%? ¿Ven únicamente pacientes con VIH o ven otro tipo de virus? Sí, bueno, mira, yo realicé la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente desarrollé en la especialidad de medicina interna en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente una subespecialidad en infectología en el mismo hospital. Nosotros como infectólogos nos dedicamos prácticamente a ver cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. Eso va desde las infecciones más simples, cualquier cosa que amerite tratamiento, seguimiento por algún agente infeccioso, hasta infecciones complicadas, intraabdominales, infecciones en el cerebro, corazón, etcétera. También nos dedicamos a toda la cuestión de prevención en enfermedades infecciosas, sobre todo si hay algún tipo de accidente laboral, sobre todo, llámese la ocupación cuando hay algún tipo de contacto con sangre de algún paciente, tuberculosis, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, seguimiento, vacunas, hasta hace Poco dos el COVID, años, ¿no? exactamente toda la cuestión de la infección por COVID, influenza y sobre todo VIH y otro tipo de situaciones ya un poquito más especializadas como son las infecciones en algún tipo de paciente específico como son los pacientes post-trasplantados ya sea de órgano sólido o de médula ósea. Ok, es básicamente todo el cúmulo de especialidades que ve, ¿no? En este caso las enfermedades. No, le agradezco por esa pequeña presentación. De igual manera, pues, si tienen alguna duda, vayan dejándola en los comentarios para poder irla platicando durante este live. Y pues bueno, Dob, iniciemos con el tema tal cual. Em, el VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia adquirida, si no me equivoco. Eh, ¿Qué podría explicarnos acerca de este padecimiento como tal? Mira, el virus de la inmunodeficiencia humana, o como comúnmente se le llama todos VIH,
Es un virus que se transmite por el contacto entre fluidos corporales de una persona infectada hacia alguien que no tiene la infección. Esto implica sangre y relaciones sexuales. Hay una tercera vía de transmisión que es la vía vertical, la famosa transmisión vertical cuando una madre está embarazada y transmite la infección, en este caso al producto. Obviamente hay ciertas situaciones que se tienen que manejar cuando esto existe, pero pues obviamente con un tratamiento adecuado que hasta ahorita lo tenemos aquí, esto se puede impedir. Entonces, esto es muy importante porque hay muchos mitos, hay mucha Claro. desinformación, muchas dudas y sobre todo en algo que ahorita está tomando mucho auge como es la salud sexual. Prácticamente hablar de sexualidad debe ser lo mismo que hablar prácticamente de fútbol, hablar de películas, de cine. Es algo que nos compete a todos y que nosotros como profesionales de la salud que nos dedicamos a esto, pues tratamos de informar para evitar todo ese tipo de desinformación, de mitos, de discriminación que a la fecha existe. Entonces, es muy importante para nosotros platicarlo porque a pesar de que somos médicos, nos dedicamos a esto de la medicina, una de las situaciones que también debemos de poner más atención es en la información y poder informar a la población que obviamente no es médico y que se guían por lo que dice algún familiar, algún amigo, el internet, y que prácticamente eso no es la realidad. O sea, uno si busca en internet alguna información acerca de lo que sea, pues le va a salir pues lo más extremo, ¿no? Entonces, y eso no Exactamente. es lo que sucede. Entonces, es muy importante hablar de esto para tratar de desmitificar todo lo que conlleva la enfermedad y que se puede llevar una vida completamente normal. O sea, no hay ningún problema. Sí, exactamente. Digo, como usted menciona, existe todavía este tabú, este recelo al poder hablar específicamente de padecimientos, como por ejemplo el VIH. Entonces, ¿cómo es que actúa este virus en el cuerpo humano? Ya nos mencionó ahorita en la introducción son los medios en los cuales se puede transmitir, pero específicamente de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es cuando uno tiene o cuando uno ya está diagnosticado o tiene el virus? ¿Cómo actúa esto en el cuerpo, no? ¿Es algo progresivo? ¿Es algo que se percibe de manera inmediata? Sí, precisamente esto es algo que se tiene que entender por parte de todos los médicos, sobre todo para poder llevar la información adecuada. Precisamente porque cuando hablamos de la infección por VIH, estamos ante tres etapas. Hay una etapa aguda que se conoce como la primoinfección, la infección aguda que aparece generalmente entre las 2 y 4 semanas posterior al contagio, es decir, al contacto ya sea sexual o no sexual con el virus. Y esto prácticamente puede pasar desapercibido porque se trata de manifestaciones que son muy inespecíficas. Puede haber fiebre, tos, escurrimiento nasal, síntomas que ahorita prácticamente se manejan un cuadro gripal, Claro. situaciones ahí de malestar general, dolor corporal, dolor de articulaciones, dolor de cabeza. Entonces, Se pueden prácticamente confundir se con puede cualquier confundir con enfermedad, cualquier claro. enfermedad y esto puede durar entre 3 y 5 semanas y se quita solo. Es decir, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque simplemente es una batalla entre el virus y nuestras defensas. Posterior a esto, pasamos a una etapa que se llama la etapa crónica asintomática. Y esta etapa crónica asintomática puede durar hasta 5, 6, 7, 8 años. Y pues el paciente está como si nada. Si nunca se hizo una prueba, si nunca se ha hecho una prueba, no, nadie le ha dicho que se hiciera una prueba. O cuando fue la primera infección, nadie lo sospechó, a pesar de que haya tenido algún tipo de contacto de alto riesgo, pues esto pasa desapercibido y la mayor parte de las veces pasa como un cuadro gripal y ahí queda. Y si no nos hacemos la prueba, pues no pasa absolutamente nada y la persona puede llevar una vida completamente normal durante 5, 6 años, 7 años, pero dentro de nuestro cuerpo, el virus que está luchando con nuestras defensas empieza a ganar la batalla. ¿Qué significa esto? Que las defensas empiezan a bajar paulatinamente, progresivamente. No hay ningún problema porque están por encima de un valor que no representa ningún tipo de amenaza. Sin embargo, al cabo de entre 6, 7, 8 años, entramos ahora sí a la tercera etapa, la etapa crítica, la etapa final de la infección que se conoce como SIDA. Y ahí es donde entramos en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, conjunto de síntomas en aquellos pacientes que viven con VIH, que tienen la infección por VIH y que están catalogados dependiendo del número de defensas que podamos tener. Es decir,
ya pasaron 5, 6, 7 años para que ocurra esto. O sea, el paciente que llega ya con SIDA es un paciente que ya se infectó mínimo desde hace 5 años y que prácticamente, como la historia natural de la enfermedad nos dice que llega un momento donde el paciente no tiene ningún tipo de manifestación, pues nadie se da cuenta hasta que llegamos a este grado. ¿Y por qué hasta que llegamos a este grado? Porque ahora sí empiezan a aparecer las famosas infecciones oportunistas, es decir, infecciones por bacterias, virus, hongos, parásitos, incluso la aparición de tumores o cáncer que afectan a este tipo de pacientes y que prácticamente lo catalogan como SIDA. Es decir, podríamos decir que todos los pacientes que llegan al estado de SIDA son pacientes que tienen la infección por este virus, pero no todos los pacientes que contraen la infección por VIH van a desarrollar el SIDA. Precisamente por eso hay muchas maneras de detectarlo, pruebas que son prácticamente gratuitas, porque lo que queremos es no llegar a ese estado avanzado, que obviamente un paciente que llega a este estado de SIDA es un paciente que tiene las defensas muy bajas, corre riesgo de infectarse por cualquier bacteria, virus, hongo, que obviamente le puede poner en riesgo la vida. ¿Por qué? Porque no hay defensas que pueda controlar. Digamos que todas las enfermedades o todas las situaciones infecciosas que nuestro cuerpo pudiese defender en unas personas sanas, por decirlo así, una persona que padece esta infección, corre el riesgo de que sea más progresivo, ¿no? O sea, más agresivo en este caso la enfermedad. Exactamente, y más agresivo, y son pacientes que pueden tener incluso una o más. O sea, no necesariamente tiene que ser una sola, sino prácticamente le estás dando vía libre a cualquier microorganismo, cualquier bicho para que entre y te ataque y te pueda desarrollar infecciones tanto a nivel de cerebro, en pulmón, en la piel, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que es un estado ya crítico, es la etapa más avanzada de la enfermedad y precisamente es a donde no queremos llegar. Y es a donde estamos tratando todos como profesionales de la salud de hacer diagnósticos más tempranos para dar un tratamiento más temprano y poder evitar esto. Porque una vez llegando a esta etapa, pues la mortalidad es muy elevada, ¿verdad? Sí, claro. Aquí me surge la duda. Digo, ¿en qué influye que pueda hacer una diferencia crónica a un paciente que pueda vivir, o sea, 5 o 7 años de su vida de manera normal y ya al cabo de los 7 u 8 años cae en este tipo de catástrofe? ¿Por qué tan longevo, si se puede decir así, el plazo del tiempo para llegar ya a una catástrofe específicamente en este padecimiento? Precisamente porque las defensas de nuestro cuerpo empiezan a luchar contra el virus. Están luchando. El descenso de las defensas no es un descenso súbito, sino es algo gradual, que va por año. Por poner un ejemplo, más o menos un número, que es, vamos a suponer 1000, por poner un ejemplo, es lo normal que podemos tener en cuanto a nuestras defensas. Okay. Y el cuerpo empieza a luchar, las defensas empiezan a luchar contra el virus también obviamente se empieza a replicar, empieza a multiplicarse y empieza a combatir con las defensas empiezan a bajar paulatinamente. El primer año a lo mejor van a estar en 900, en el segundo año en 800, y así paulatinamente hasta que llegamos a ese valor donde ya ahora sí somos vulnerables a todos los bichos, que es menos de 200. Y para que eso ocurra, generalmente aparece en mínimo 5 años. Algunos pacientes pueden desarrollarlo un poquito antes, algunos después, pero prácticamente después de los 6 años es cuando mínimo un paciente que ya tiene este estado de SIDA ya tuvo prácticamente 5 o 6 años con la infección. O sea, no se contagió hace una semana, hace 2 semanas, hace un año. Para nosotros llegar a eso, tuvo que haber pasado de perdido 5 años. Entonces, esa es la situación. Y como el cuerpo lo está tratando de combatir y las defensas están bien, no hay defensas todavía en un valor crítico para que nos ataquen estos bichos. Entonces, pues no hay ninguna manifestación. Nosotros no nos damos cuenta si no hacemos la prueba. Por esa situación se le conoce a la segunda etapa como la etapa crónica asintomática. Hasta que llegamos a la tercera etapa de SIDA es cuando empieza ya todos los problemas. Empieza la pérdida de peso, empieza la diarrea crónica, empieza la aparición de lesiones en la piel, dependiendo de qué microorganismo nos esté afectando. Y ahí es donde ya nos damos cuenta y ya prácticamente cuando detectamos a este paciente, pues está con un estado inmunológico, es decir, de defensas muy bajo. Y ahí es donde tenemos que luchar contra la infección activa y aparte contra el virus.
Ok, que se tratan de manera diferente. Así Previo es. a abordar directamente la etapa de tratamiento, Doc, vayamos al diagnóstico, ¿no? Mencionábamos ahorita que pues es un paciente que posiblemente dura 5 años, 7 años o hasta 8 años sin ningún síntoma. Pero ¿cómo se aborda, no? Si bien ya se ha estado mucha campaña de diagnóstico actualmente, ¿cómo es que se hace un diagnóstico? ¿Cómo es que llega un paciente directamente con ustedes? ¿Es algún paciente que a lo mejor es referenciado a algún médico general? ¿Cómo es que se empieza a sospechar de que algo está normal con mi cuerpo, no? Sí. Pues mira, la verdad es que las pruebas ahorita son pruebas que son tan accesibles y tan rápidas de hacer con simplemente un piquete en el dedo. Con eso podemos tener una prueba rápida ahí en el consultorio. Las pruebas que utilizamos son pruebas de sangre. Hay tanto estudios de, digamos, tamizaje para dar un primer paso en la detección y posteriormente pruebas ya confirmatorias para ver la cantidad de virus que hay en nuestra sangre y se llama carga viral. La verdad es que esto del diagnóstico es algo que toda persona que tenga relación sexual de algún tipo es cualquier persona que puede o está en riesgo de contagiarse. Todas las personas nos podemos contagiar, no es algo de unos, no es algo de otros, sino todas las personas que sean sexualmente activas pues pueden o están en riesgo de contraer el virus y es algo que tenemos que hacer entender a la población. Entonces, desde el punto de vista de prevención, pues también todas las personas que sean sexualmente activas deberían de tener al menos una prueba realizada en el último año, ¿verdad? De perdido para saber su estado. Precisamente con esto del diagnóstico se han creado muchas, digamos, organizaciones, sobre todo una que es la ONUCIDA, que es un, digamos, un compendio ahí de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo para la prevención de esto y para poder diagnosticarlo de manera temprana. De hecho, ellos crearon un plan que se llamaba 90-90-90, 90-90, ok. ¿sí? Que ellos, por ejemplo, decían de que, oye, que el 90% de la gente que tenga una prueba, que sepan su estado y que el 90% de las personas tengan tratamiento y que el 90% de las personas estén en lo que nosotros llamamos como indetectables, es decir, controlados de esta infección. Entonces, prácticamente tú puedes llegar al consultorio a donde sea, desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención y pedir una prueba para VIH. O sea, Ok. todo lo podemos hacer. Son accesibles también en los laboratorios, tú te la puedes hacer, no hay ningún problema. La mayor parte de las veces hay situaciones a lo mejor que llega el paciente y nos dice, ¿sabes qué? Tuve un contacto de riesgo, pues quiero saber, me quiero hacer una prueba, ¿no? Es un poquito más complejo porque tenemos también que ver cuándo fue el contagio, sobre todo para saber cuándo podemos decir que estamos libres de la infección, porque una prueba puede salir negativa y aún así tener la infección. Se llama un falso negativo o simplemente la prueba fue muy rápido porque tenemos todavía ciertos, digamos, días para tener una prueba que reaccione y que sea positiva. Sí, es lo que he Entonces, escuchado, que, perdón que lo interrumpa, Doc, sí. que a veces pueden pasar más de 4 años hasta que se tenga el diagnóstico preciso y durante esos 4 años, 5 años, tener un falso negativo. Particularmente con el virus, aquí sí no hay de otra y no pasa tanto tiempo. Ok. Cada prueba que existe en el mercado, pues tiene, digamos, algo que se llama periodo de ventana, es decir, el tiempo en que se tarda la prueba en ser positiva. Cuando uno tiene un contacto, vamos a suponer que uno tiene una relación sexual y sospecha que hay una infección, tenemos 10 días en los que no tenemos ninguna prueba que detecte si hay infección o no. A partir de los 10 días ya hay pruebas que pueden detectar esto, en la carga viral. Luego hay otra que aparece prácticamente a las 2 semanas del contagio, ya empiezan las pruebas a hacerse positivas. Entonces un paciente o una persona que tenga un contacto de riesgo, prácticamente a las 2, 3 semanas ya hay pruebas que detectan si hay infección o no hay infección. Entonces, pues ahí sí no hay así como que, oye, tengo un año haciéndome pruebas y salí negativo, simplemente a lo mejor el contagio no fue en ese contacto que tuviste, sino fue después. O sea, porque prácticamente las pruebas a las 2 semanas ya están positivas, ¿sí? Entonces, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta porque rápidamente se puede utilizar. Y aparte, si sabemos que hay una infección o un contagio más bien
también tenemos tratamiento para esa postexposición para disminuir ese El riesgo. contagio. Ok. Se llama profilaxis postexposición. Y aún así, también tenemos la famosa profilaxis preexposición, es decir, tratamiento preventivo para evitar que haya una transmisión, para evitar que haya un contagio, sobre todo si tenemos o sabemos que somos alguna situación de riesgo. O Entonces, sea, se puede prevenir. se puede prevenir completamente, se puede tratar completamente, no hay Ok. no hay ningún problema, pero lo más importante es la educación. Lo más importante Ok. es la educación, la información sobre todo, porque la verdad es que las armas están. Sí, O claro. sea, todo está ahí, la información está ahí, las armas está, el tratamiento está ahí, la prevención está ahí. El problema es que a lo mejor la gente le da miedo preguntar, le da miedo utilizarlo. ¿Por qué? El que dirán, el estigma, el tabú. Exactamente, el tabú. Entonces, prácticamente hemos vivido con que la infección por VIH era algo propio de hombres que tienen sexo con hombres. Sabemos que eso no es así. O sea, cualquier persona puede contagiarse de esta infección. Entonces, ahí está todo. O sea, la enfermedad, la prevención, la información es lo más importante. Entonces, Previo a terminar la consulta virtual, nos pudiera platicar, digo, ya hablamos como tal de, en este caso, del padecimiento general y cómo es tan progresivo. Siento yo que nos faltó abordar un poquito más acerca de los métodos de protección y prevención. Se conoce mucho y muy comúnmente los métodos de barrera, el condón, por mencionar alguno de ellos, pero mencionaba que se puede prevenir con medicación. ¿Pudiera darnos brevemente un resumen de cómo es que funcionan estos medicamentos? Cualquiera puede ser candidato a tomárselos. ¿Cómo es que ustedes abordan en campañas de prevención este tipo de pacientes? sí, claro. Precisamente los métodos de barrera son también muy efectivos en disminuir el riesgo de contagio. Hay muchos estudios para la prevención de esta infección y ahorita pues tenemos prácticamente la profilaxis preexposición. ¿Qué significa la profilaxis preexposición? Tratamiento antes de que exista una exposición. Son tratamientos que son compuestos de dos medicamentos. El tratamiento, digamos, del VIH está compuesto de 3 medicamentos, sobre todo para crear una terapia antirretroviral altamente efectiva. En el tratamiento preexposición es un tratamiento que está compuesto por 2 de ellos. Okay. Y esto prácticamente se lo damos al paciente, es una tableta al día. Hay una creencia basada en la historia, en películas, series, etcétera, que los tratamientos pues, prácticamente te van a tumbar, vas a estar ahí completamente, pues prácticamente en cama, muchos efectos adversos, y esto no es así. Entonces, estos tratamientos son de una tableta al día. Prácticamente cualquier persona puede tomarlo, no hay ningún problema. Obviamente, si somos un poquito más, digamos, específicos, hay ciertas poblaciones que se conocen como poblaciones clave, que a lo mejor tienen más riesgo que otras de desarrollar esta infección, pero para fines prácticos generales, todos los pacientes pueden tomarlo y no hay ningún problema. Y es una pastilla al día. Y generalmente esa pastilla al día, con eso es más que suficiente para prevenir la infección en hasta un 95-96%. Lo vemos mucho en los pacientes que tienen parejas que viven con VIH y la pareja se lo está tomando y es una pareja un paciente que no tiene la infección y lo está tomando para disminuir el riesgo de contagio. Obviamente se tiene que estar monitorizando, pero estos medicamentos están al alcance de todos, están prácticamente en los hospitales, las instituciones de salud públicas, no hay ningún problema y están ahorita abiertos para todo el mundo. Ok, Doc, le agradezco mucho por proporcionarnos esta información. Digo, como lo mencionamos desde un inicio del tema, aquí siempre es el tabú. Entonces, el miedo incluso a preguntar o a indagar más es lo que nos tiene a veces congelados hasta cierto punto. Y el que sepamos que existen alternativas de tratamiento y previos al tratamiento, incluso antes del diagnóstico o durante que tengamos algún tipo de alerta para poder reaccionar sobre ello, es muy importante saberlo. Si queremos consultar con usted, digo, ya sabiendo el contexto de qué es lo que, qué enfermedades o qué padecimientos ve un infectólogo, ¿nos pudiera compartir actualmente dónde se encuentra, Doc? Sí, claro, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, miedo, muchas veces, muchas de las consultas son por miedo, dudas, preguntas, por algún contacto que se tuvo y porque ahorita con el alcance de la información tan a la mano, pues la persona busca luego y ya prácticamente Y sale todo ahí. ya se está infectando. Entonces, lo más importante es guardar la calma, platicarlo con el médico. Yo consulto
prácticamente Cap Medical en el área de Obispado. Ahí los puedo ayudar, cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza. Ahí estamos. Si en dado caso hay alguna situación que tengamos que hacer, lo hacemos, no hay ningún problema. Entonces, sin ningún tipo de miedo. Entonces, para eso estamos aquí. Excelente, doctor. Le agradezco mucho por prestarnos parte de su tiempo y pues sobre todo proporcionarnos información tan valiosa, porque como usted menciona, ¿no? A veces uno busca en internet y ya le sale hasta lo que se va a morir, ¿no? Claro. Desafortunadamente. Y ustedes, pues gracias por estar aquí con nosotros. Compartan este contenido que es de suma importancia. Es por salud y prevención de ustedes y gracias por estar apoyando este proyecto. Gracias a los médicos que vienen y nos comparten este tipo de información. Muchas gracias al equipo de producción. Nos vemos en una próxima consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un excelente día y pues un bonito fin de mes. Que su 2024 siga y seguirá siendo pues un año de mucho crecimiento. Muchas gracias y hasta luego.